Pues seguimos avanzando en el mundo ahora para contarles todo lo que acontece en el mundo. Vamos ya con los titulares. El presidente ruso Vladimir Putin ha insistido en que las tropas ucranianas deben retirarse de zonas clave para que cesen los combates en el frente. Washington y Kiev, entre tanto, siguen negociando un plan de paz que para Rusia debe reconocer su soberanía sobre el Donbass y Crimea. Y se cumple el primer aniversario de un inestable cese al fuego entre Israel y Hezbolá. Pese a lo acordado en el papel, Tel Aviv realiza ataques selectivos casi a diario contra el grupo que amenaza con respuestas pese a estar debilitado por la guerra que antecedió. Y en Estados Unidos, el FBI confirmó este jueves que investiga como un acto terrorista el tiroteo contra 2 soldados el miércoles en Washington. Una persona con ciudadanía afgana ha sido acusada del tiroteo a escasas cuadras de la Casa Blanca. Bueno, y en directo a hoy nos vamos hasta Perú, en donde el penal de Barbadillo acoge de nuevo a un total de 4 expresidentes. El miércoles Martín Vizcarra entró en prisión para cumplir 14 años y Pedro Castillo conoce hoy su condena. Lo veremos en minutos. De momento vamos con las noticias. Abrimos, por tanto, el informativo con la mirada puesta en la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin reiteró que las tropas ucranianas deben retirarse de áreas clave para que los combates en el frente cesen. Sus tropas, ha dicho, avanzan en todas las direcciones y a un ritmo que aumenta. Todo ello mientras Washington y Kiev discuten un intento de plan de paz que parece estancarse y que Rusia afirma deberá reconocer su soberanía sobre el Donbass y Crimea. Nos lo cuenta Albert Naya. La incandescencia de las trincheras se trasladó a los despachos, porque de un plan que buscaba poner remedio a una guerra que se extiende desde hace 1372 días, siguió la dialéctica belicista y viene de Moscú. Seguimos recibiendo propuestas de alto el fuego aquí y allá. Cuando las fuerzas ucranianas abandonen los territorios que controlan, cesarán los combates. Si no lo hacen, lograremos este objetivo por medios militares. Eso es todo. Escueto y directo para una hoja de ruta que Putin destacó quiere dejar para el futuro. La portavoz de Exteriores rusa, por su parte, subrayó una histórica línea roja. Los intentos de la OTAN de arrastrar a Ucrania a su órbita siguen representando una amenaza para nosotros. La adhesión de Ucrania a esta agresiva alianza militar, que ha declarado a Rusia su objetivo y la ha calificado de amenaza para la seguridad en todos los entornos operativos, es inaceptable para nosotros, porque la esencia de la actividad de la OTAN es la contraacción a nuestro país. Putin se centra en los objetivos de guerra y afirma que las sanciones europeas en forma de recursos rusos congelados tendrán un impacto negativo en la coyuntura económica mundial. Todo ello mientras delegaciones de Kiev y Washington se encuentran negociando un plan de paz. Las palabras parecen remar en dirección contraria. Y el 27 de noviembre de 2024 entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbolá tras más de un año de enfrentamientos que devastaron el sur del Líbano. Un año después, más de 800.000 personas siguen desplazadas y la ONU ha reportado la muerte de 127 civiles. Entre tanto, Israel realiza bombardeos selectivos casi a diario, el último de ellos este mismo jueves. Nuestra corresponsal en el Líbano, Etel Bonet, nos informó sobre los riesgos de escalada si Hezbolá no se desarma antes de que finalice este año. Sí, la situación ahora mismo es bastante compleja y peligrosa. Incluso se está hablando, Israel ya amenazó hace unas semanas que si después de la visita del Papa León XIV, que va a venir este próximo domingo aquí al Líbano durante 3 días, después de su visita que está actualmente en Turquía, iban de alguna manera a intensificar los bombardeos, no solamente en el sur del Líbano, sino, como explicaba antes, en el este y también en Beirut, donde dice Israel que Hezbolá se está rearmando nuevamente. En este caso, esta inquietud internacional también, la vimos ayer por parte del ministro de Exteriores egipcio,
que representa en este caso al quinteto, que son los 5 países que no solamente han ayudado al alto el fuego, sino que también ayudaron a desbloquear, ¿no?, esa crisis política en el Líbano, que son Estados Unidos, Francia, Qatar, Arabia Saudí y Egipto, que están viendo que es cada vez más real esa posibilidad, no solamente de una escalada, sino también, me refiero a una escalada aérea, sino que también podría haber una operación terrestre que prácticamente volvería a la situación a la guerra que vivimos el año pasado. Para este caso, pues se está llevando mucho movimiento diplomático. También se espera que después de la visita del Papa venga Morgan Ortagus, que es la enviada especial estadounidense que está llevando el expediente del Líbano, para reunirse con ese comité de alto el fuego y también de alguna manera para intentar calmar, ¿no?, la situación, especialmente por parte de Israel, porque está amenazando de que va a llevar a cabo, ¿no?, una operación a gran escala si Hezbollah no se desarma. Evidentemente estamos hablando de un ejército no estatal que es mucho más fuerte y tiene mucha más capacidad que los ejércitos de muchos países de aquí, de la región de Medio Oriente. Entonces es muy complicado solamente pues, para el ejército libanés el desarmar a Hezbollah sin que realmente pues, esto también pueda conllevar a una especie de guerra civil, porque podría haber grupos que apoyaran a Hezbollah, otros que apoyaran al ejército, incluso en el propio ejército podría haber pues, esas divisiones, y es algo que por todos los medios se está intentando evitar, pero la situación futura pues no pinta bien tanto ni por el lado libanés ni por las amenazas de Israel. Nos toca hacer una corrección, son 80.000 personas las que siguen desplazadas en el Líbano después de un año de este alto el fuego y no 800.000, como habíamos dicho. Entre tanto, vamos a la Franja de Gaza. Miembros de la Cruz Roja y militantes de Hamás trabajan en conjunto en la búsqueda de los cuerpos de los rehenes que aún quedan por entregar a Israel. Quedan tan solo los restos de 2 secuestrados por encontrar debajo de los escombros del devastado enclave palestino. Y ayer miércoles Israel devolvió también los cuerpos de otros 15 prisioneros en virtud del acuerdo del alto el fuego que rige desde el 10 de octubre. Nos dirigimos ahora hacia Washington. Allí el FBI ha confirmado que investiga como un acto terrorista el tiroteo que dejó heridos a 2 miembros de la Guardia Nacional el miércoles. Un ciudadano afgano que arribó a Estados Unidos tras un programa de reasentamiento en el marco del regreso al poder de los talibanes en 2021 es el principal sospechoso. El hombre había trabajado con fuerzas asociadas de Estados Unidos sin que se pueda todavía establecer un motivo claro del ataque. Nos lo cuenta Maxime Pluvine. Un ataque planeado al estilo emboscada. Son las últimas declaraciones oficiales sobre Rahmanullah Lakanwal, principal sospechoso del tiroteo del miércoles cerca de la Casa Blanca en Washington. Un ataque que dejó gravemente heridos a 2 miembros de la Guardia Nacional y que se da en momentos de un polémico despliegue militar en varias ciudades del país por la administración Trump. Ayer, en la víspera del Día de Acción de Gracias, aproximadamente a las 2:15 de la tarde, 2 guardias uniformados fueron emboscados en un ataque descarado y dirigido. Un tirador solitario abrió fuego sin provocación, al estilo emboscada, armado con un revólver. Lakanwal, el sospechoso de 29 años, es un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021. Fue una de las 76.000 personas evacuadas y reasentadas por la administración Biden tras la caótica retirada estadounidense de Afganistán durante la toma del poder por los talibanes. Autoridades confirmaron que Lakanwal trabajó con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada a Washington en Kandahar, según afirmó John Radcliffe, director de la agencia de espionaje. El director del FBI confirmó el hecho en una declaración a la prensa. Ahora está confirmado que el sujeto tuvo una relación en Afganistán con fuerzas asociadas. Estamos investigando completamente ese aspecto de sus antecedentes, incluyendo cualquier asociado conocido que esté ya sea en el extranjero o aquí en los Estados Unidos de América. Kandahar, en el sur de Afganistán, se encuentra en el corazón del territorio talibán. Fue escenario de algunos de los combates más intensos entre los talibanes y las fuerzas de la OTAN después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. La CIA dependía del personal afgano para labores de traducción, administración y combate en primera línea. Inició la visita de 3 días del Papa León XIV a Turquía para conmemorar 1700 años del histórico concilio de la Iglesia primitiva que dio origen al credo que aún utilizan la mayoría de los cristianos en el mundo. En su primer viaje internacional, el líder de la Iglesia Católica busca hacer un llamado a la paz en Oriente Medio. Hoy se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan
a quien instó que Turquía sea un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha destacado hoy, después de su primera reunión con el Papa León XIV, la firme posición que ha tenido hasta la fecha el Vaticano en lo que respecta a la invasión israelí en la Franja de Gaza. Erdogan ha declarado estas palabras después de su primera reunión en el primer día de viaje del Papa León XIV, lo que tiene que llevarle hasta martes de la semana que viene un itinerario que atravesará parte de Turquía y también el Líbano. Erdogan ha destacado así la firme posición del Vaticano en las críticas en contra de los, ha dicho Erdogan, ataques constantes de Israel en contra de la población palestina de Gaza. De hecho, Erdogan ha destacado que Israel no solo ha atacado durante estos últimos años de invasión a hospitales, escuelas y mezquitas, sino que también lo ha hecho en contra de iglesias e iglesias católicas, por lo cual Erdogan ha dado sus condolencias a un papa que empieza hoy mismo su viaje entre Turquía y el Líbano. Uno de los hechos destacados de este viaje, según ha asegurado el propio papa en su discurso posterior a la reunión con Erdogan, será el diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes. De hecho, se espera que en los próximos días el Papa visite junto al director de Asuntos Religiosos de Turquía la Mezquita Azul de Estambul, uno de los centros neurálgicos de la arquitectura y del Islam en Turquía, país de gran mayoría musulmana. De hecho, Erdogan en esta declaración conjunta con el Papa ha asegurado que el hecho de que el Papa realice su primer viaje oficial desde que es Papa en mayo a un país de gran mayoría musulmana destaca la enorme importancia que tiene que tener ahora mismo el diálogo interreligioso y la conexión entre Islam y cristianismo en un mundo cada vez más conflictivo y con menos paz, sobre todo en la región de Oriente Próximo. Y en Hong Kong las familias continúan esperando noticias sobre sus seres queridos y el número de muertos sigue en aumento. Ya son 75 víctimas mortales confirmadas y más de 200 desaparecidos. El gobierno ha iniciado las investigaciones sobre las responsabilidades en el siniestro. El principal señalado hasta el momento es el uso de bambú en las obras de remodelación que se realizaban en el complejo residencial que ardió. Más detalles en este informe. Es barato, flexible y abundante, pero también es inflamable. Las autoridades de Hong Kong han iniciado las investigaciones para determinar cuál fue el origen del incendio en un complejo residencial de la ciudad que ha dejado decenas de muertos. Por el momento, el principal señalado es el uso del bambú, material con el que se estaban edificando los andamios utilizados en las remodelaciones que se efectuaban en las torres. El gobierno comenzó de inmediato a inspeccionar las renovaciones en toda Hong Kong con andamios de bambú y la Oficina de Desarrollo se ha reunido con la industria para discutir la sustitución gradual de los andamios de bambú por metal. El bambú ha sido utilizado en andamios durante siglos en Asia. En la China continental ha sido en gran medida reemplazado por andamios de metal más robustos, pero en Hong Kong la tradición ha perdurado. En el pasado el gobierno había considerado reemplazar este método tradicional. En marzo las autoridades anunciaron que la mitad de las nuevas obras públicas deben hacerse con metal, planes que parecen acelerarse tras el masivo incendio. Si bien reconocemos que el uso de andamios tiene una larga historia en Hong Kong y ofrece flexibilidad, particularmente en calles estrechas, su resistencia al fuego sigue siendo inferior a la del metal. Por razones de seguridad, el gobierno considera imperativo acelerar la transición completa al metal. Los investigadores también están averiguando si se utilizaron materiales antiinflamables en el sitio de construcción y en el complejo de edificios. Además, la policía realizó una redada en la empresa encargada de los trabajos en los bloques de apartamentos, arrestando a un consultor y a 2 directores por cargos de homicidio involuntario. Hasta aquí el informativo. Vamos con uno de nuestros reportajes. Con la primera generación de vehículos eléctricos llegando al final de su vida útil, China enfrenta ahora un nuevo desafío: cómo reciclar y reutilizar las miles de baterías provenientes de estos coches. Nuestros corresponsales fueron al terreno para mostrar la segunda vida de estas baterías eléctricas. Antes conocida por su contaminación, hoy las calles de Beijing están cada vez más dominadas por un mar de matrículas verdes, todas ellas vehículos eléctricos. Y para algunos usuarios, cargar el auto es ahora tan fácil como pronunciar una frase. Fundada en 2014, la compañía china NIO opera unas 3.500 estaciones de intercambio de baterías en todo el mundo. Algunas, como esta, almacenan 22 celdas y pueden reemplazar una batería descargada en menos de 4 minutos, sin que el conductor toque el volante.
El usuario ya hizo el pedido y el vehículo está en modo de estacionamiento automático, conduciéndose solo hacia la estación. Ahora la batería llega desde el área de carga. La batería completamente cargada está en la ranura reservada. Aquí vemos la plataforma de carga y a la vez de descarga. La plataforma está retirando la batería agotada y después instalará la batería cargada. China cuenta hoy con 36 millones de vehículos eléctricos en circulación, pero las baterías no duran para siempre, y con la primera generación llegando al final de su vida útil, Beijing enfrenta un nuevo problema. En todo el país han surgido más de 200.000 empresas de reciclaje que a veces operan en zonas grises legales. Videos en redes sociales muestran el lado oscuro de la industria. El gobierno chino está preocupado por prácticas inseguras y dañinas para el medio ambiente en pequeñas empresas y ha tomado medidas para estandarizar el mercado. En 2018, el Estado publicó una lista blanca de empresas autorizadas para reciclar baterías, entre ellas la matriz de Shuangxin PowerTech. Tras retirar la cubierta, comenzamos con una inspección visual para detectar daños, cables rotos o celdas hinchadas. Esto nos ayuda a planificar las reparaciones necesarias después de las pruebas. Esta planta procesa unas 300 baterías al mes. Las revisa, repara y las devuelve a sus clientes. Si alguna celda tiene un voltaje muy bajo, significa que está muerta y debe reemplazarse. Usamos herramientas especializadas para retirarla y colocar una nueva antes de volver a ensamblar todo. Luego, en la inspección final, cerramos la cubierta y hacemos una prueba de hermeticidad antes de restaurar el estado original. Después de unos días estará lista para enviarse. A medida que aumenta el número de baterías que llegan al final de su vida útil, investigadores como Yao Ming desarrollan nuevas tecnologías, centradas en diagnósticos precisos mediante modelos basados en datos, con la esperanza de mejorar la próxima generación de baterías. El principal reto es entender el estado de la batería. Necesitamos estimar con precisión su condición actual y predecir su estado futuro, para determinar en qué aplicaciones sigue siendo útil. Al final, debemos desmontar baterías que han fallado o que creemos fallarán pronto y examinar su interior para comprobar nuestras predicciones. Yao espera que su investigación se integre en toda la industria, dando a recicladores, empresas y consumidores información en cada etapa. Creo que en el futuro los vehículos eléctricos serán mayoría. Si resolvemos estos problemas clave durante todo el ciclo de vida de la batería, de nueva usada e incluso en sus componentes, podrá seguir cumpliendo funciones y aportando valor. En 2025, China anunció el objetivo de construir 28 millones de estaciones de carga para 2027. Mientras la investigación sobre vehículos eléctricos avanza, el país ya se prepara para cargar las baterías del futuro. Pues esperemos que les haya gustado este reporte. Nosotros nos vamos ahora hasta Perú. Y a Perú vamos para hablar de los expresidentes encarcelados, que vuelven a ser un total de 4 tras la entrada en prisión el miércoles de Martín Vizcarra, con 14 años de pena de prisión. Al tiempo, este jueves, Pedro Castillo conoce también su sentencia, por lo que la justicia dicta como golpe de Estado en 2022. Vamos a conectar con Francisco Zacarías en Lima. Francisco, ¿cómo avanza la sesión para el dictamen de sentencia contra Pedro Castillo? Buenas tardes. Todo indica que la justicia peruana va a declarar culpable a Pedro Castillo por delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Por estos cargos, la Fiscalía está exigiendo una condena de 34 años contra Pedro Castillo. La Corte ha señalado la existencia de pruebas, documentos y testimonios que validan
que existe culpabilidad de Pedro Castillo y sus coacusados. Además, señala que se impartieron órdenes a la policía para detener a la fiscal general de Perú de aquel entonces, así como el cierre del Congreso. En todo esto existen videos, ha manifestado el tribunal que está juzgando a Pedro Castillo, en los que se ven que el expresidente se reunió el 6 de diciembre del año 2022 con la ex primer ministra Betsy Chávez, así como el ex primer ministro Aníbal Torres, para redactar el discurso del golpe de Estado. Y esa misma noche, señalan, Betsy Chávez hizo coordinaciones con el Instituto de Radio y Televisión del Perú para que sea emitido el mensaje. El tribunal señala que el mensaje a los peruanos del 7 de diciembre de 2022 es una manifestación expresa de que Pedro Castillo hacía uso del poder, y con esto se configura el delito de rebelión, y por este delito fue detenido en flagrancia. Es decir, cuando la falta se encontraba en desarrollo y Pedro Castillo estaba atentando contra los poderes del Estado y el orden constitucional. La Corte ha invocado un fallo del Tribunal Constitucional que sentencia que era legal la vacancia que le hizo el Congreso al expresidente Pedro Castillo, y todo esto porque había quebrado el orden constitucional. Antes de esta lectura de sentencia, una hora antes de la misma, el expresidente Pedro Castillo presentó un recurso de nulidad a su juicio. Acusó ante la Corte Suprema al tribunal, al cual denunció de que le estaban vulnerando sus derechos el juez y había imparcialidad de adelanto de opinión de los magistrados. Pero esta situación de Pedro Castillo no es la única, porque el 3 de diciembre el Pleno del Congreso de este país va a votar una acusación constitucional contra el exmandatario, así como una inhabilitación de 10 años para ejercer todo tipo de cargo público. Ante esta situación, Pedro Castillo no va a poder postular al Senado en los comicios del año 2026, tanto como él y sus seguidores habían estado planificando. Bueno, y el expresidente Martín Vizcarra va a cumplir también 14 años y la cárcel de Barbadillo acoge así a 4 expresidentes. Sí, precisamente en el transcurso de las últimas 24 horas, la justicia peruana ha enviado a 2 expresidentes a la cárcel, y con esto son los que se encuentran Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo. Va a ser él ya ha estado detenido y ahora va a contar con sentencia, y ayer fue sentenciado Martín Vizcarra. Así, esto va a llevar a Perú a ser el único país donde sus 4 exmandatarios se encuentran purgando una condena tras ser sentenciados. Respecto al expresidente Martín Vizcarra, ha pasado su primera noche de esta condena de 14 años de cárcel. Su defensa legal ha dicho que van a van a apelar la sentencia ante una sala superior, esto es lo que se refiere en la justicia peruana, y también van a recurrir a tribunales internacionales para hacer defender su causa, porque sostienen que se le están vulnerando sus derechos, y todo formaría parte de una venganza contra Martín Vizcarra. Martín Vizcarra no solamente enfrenta esa sentencia por corrupción, sino también hay otros procesos que se le vienen en contra, y el próximo 3 de diciembre la sesión del Pleno del Parlamento peruano que se va a reunir también va a votar una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra. Ante esta situación, Martín Vizcarra también pretendía postular en primer lugar a la presidencia del país, pero ante el juicio que se le venía, el Jurado Nacional de Elecciones le retiró la candidatura, y sus seguidores optaron por que encabece una lista al Senado. La inhabilitación, según las leyes peruanas, impide que cualquier ciudadano del país que tenga una sentencia con la justicia está prohibido de postular algún cargo público. Pues Francisco Zacarías, desde Lima, con el reporte, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Al final del otoño, vendrá la FIL Guadalajara, vendrán los libros y las ideas, volverá la emoción de encontrarnos, vendrán las flores.
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Barcelona, invitada de honor.